la bienvenida a Salvador Guerrero Chiprés, que él preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y Salvador, pues como siempre te doy la bienvenida. Tú siempre ilustras con cifras de cómo está la evolución en la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y bueno, tú sabrás si nos particularizas en algunos delitos en específico. Bienvenido. Con mucho gusto, muchas gracias, felicidades por el trabajo que tú y tu compañero realizan, es muy referido, inclusive por quienes son antipáticos al gobierno federal y al gobierno local. Con independencia de ello, debo decir que el seguimiento que te tiene la ciudadanía es muy relevante también para nosotros. Así que aprovechando esta generosa oportunidad que nos das, primero hay que decir que hay un comportamiento muy distinto de la extorsión en la Ciudad de México que a nivel nacional. En la Ciudad de México tenemos una reducción de 58% en el número de extorsiones registradas, comparando 2022 contra el 2019. Esto es un dato muy importante. En contraste con lo nacional, que ciertamente ha habido una mejoría, pero hay un registro de 18% más extorsiones en lo que recibe el Ministerio Público, por ejemplo, a nivel de todas las entidades. Así que hay una diferencia en lo local y lo nacional. Segundo elemento muy importante, nos parece decir que si uno tiene conciencia cívica, cautela, puede eludir prácticamente el 95% del riesgo, dado que el 92% de los intentos de extorsión ingresan directa y únicamente por el teléfono celular. Ahí el Consejo Ciudadano les sugiere bajar la aplicación No Más Extorsiones, que en este momento tiene ya registrados 266,000 números de teléfono celular de todo el país y de otros lugares desde donde se intenta fraude, extorsión, o se dice lo que ya mencionabas, que se habla de grupos delictivos de alta peligrosidad, mejor conocidos como cárteles, y que en realidad el 95% de los casos es el blofeo delincuencial, porque hay una especie de pseudo reputación criminal que se atribuye a los cárteles y que es utilizado para amedrentar a las probables víctimas. Así que ahí tienes otro elemento muy importante y señalar finalmente como digamos, un número de contexto, que las modalidades de extorsión en los últimos 2 años tienen un componente muy importante y es la llamada cobranza ilegítima o la extorsión en lo que llamamos montadeudas. En otras palabras, 1 de cada 3 intentos registrados en todo el país en lo que es extorsión tienen que ver con montadeudas. Un delito que al menos en la Ciudad de México ha sido confrontado de manera muy directa con operativos y algunas detenciones por el gobierno de la Ciudad de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, no me quedó claro, particularmente para quienes vivimos en la Ciudad de México, pero también seguramente será de interés de quienes no viven aquí. Pero esa aplicación para prevenir extorsión, ¿cómo opera y cómo es que esos números que ya están registrados son de quienes, de donde proceden las extorsiones o los intentos de extorsión? O, a ver, ¿puedes explicar, Salvador? Con todo gusto. Bueno, primero hay que decir que en cualquier depositorio de aplicaciones, como por ejemplo App Store, está esta aplicación, se llama Sí. No, signo de más, extorsiones, EXT, lo bajas, es muy sencillo. Si tú recibes una llamada extorsiva o de intento de fraude o cualquier otro delito, nos reportas al Consejo Ciudadano en un protocolo muy sencillo, prácticamente inmediato. Nosotros subimos ese número telefónico desde donde se intentó el delito a una base de datos que ya tiene 265,000 números de teléfono celular, desde donde se intentó fraude, extorsión, secuestro digital, se profirieron amenazas, se dijo que eran integrantes de cárteles o cualquier otra variante delictiva, cobranza ilegítima incluida, que es básicamente el delito llamado gota a gota, que denunció también la autoridad y nosotros también desde enero del 2019. Así que esa aplicación nos permitiría deshacernos sobre todo del riesgo extorsivo, que insisto, la mayoría de los casos se presenta solamente por teléfono celular. A mí me llama la atención
Por supuesto, estas cifras que, digamos, en el contexto nacional, digamos, son muy claramente contrastantes con lo que ocurre a nivel nacional y particularmente, pues seguramente en algunos estados es más pronunciado. Se trata de delitos de orden eh, local, no son delitos federales. Tanto la extorsión como el fraude están tipificados en los códigos locales como en el federal. Así que son perseguibles en ambas instancias. Ahora, yo te No sé si pregunto, eso te... de la Ciudad de México, ¿ha disminuido el caso particularmente de la extorsión? Comparado con otros estados de la Así es. República, ¿cómo está la proporción? Pienso, por ejemplo, me viene a la cabeza Guanajuato, que acá en la Ciudad de México en los medios no le hacen caso, quién sabe por qué, pero en Guanajuato la gente padece la extorsión. Tú que tienes cifras, ¿cuál es la proporción? Bueno, hay que decir, por ejemplo, en concreto, que en la capital nacional hay una disminución de prácticamente el 58% y reitero, a Correcto. nivel nacional hay un crecimiento del 18%. Si tú quitaras la aportación que ha hecho la Ciudad de México a disminuir a nivel nacional la extorsión, probablemente tendrías un aumento superior al 18% a nivel nacional. Y sí, hay entidades que se han caracterizado en los últimos años por un crecimiento significativo de la extorsión. Menciono algunos: Estado de México, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato. Está entre los principales que reportan aquí en la Ciudad de México, hay que decirlo. Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. Estas entidades constituyen prácticamente el 33% de todos los reportes de extorsión que recibimos de todo el país. Solamente estas entidades, en otras palabras, incluido Guanajuato, son entidades que han visto un crecimiento relativo de los reportes o las denuncias ante el Ministerio Público de extorsión. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí es muy importante también señalar que una parte del análisis tiene que incorporar de qué manera son omitidas las informaciones de lo que pasa en extorsión en ciertas entidades que son gobernadas por partidos distintos al gobierno, a los que predominan en el gobierno de la Ciudad de México o a nivel nacional. Y por otra parte, también señalar, es relevante, creemos, en el Consejo Ciudadano, que el 55% de las tentativas de extorsión ocurren contra mujeres. Y señalar también que hay una diferencia muy alta en lo que respecta a la resiliencia de la Ciudad de México respecto de la tentativa de extorsión en relación con lo que ocurre con otras entidades. Concretamente, en la Ciudad de México fracasan en general alrededor de 96 tentativas de extorsión contra personas que habitan en la Ciudad de México, en contraste, insisto, con otras entidades donde el fracaso es de alrededor de 85, 88, 90%. Así que la Ciudad de México crecientemente está más preparada para prevenir la extorsión. Y por último, nada más, me llama la atención el caso del Estado de México. Uno lo entiende también porque finalmente se trata de una entidad con 16 millones de habitantes, eh, está, es vecina a la capital de la República. ¿Es serio entonces el problema en el Estado de México de extorsión para seguir hablando solamente de este delito? El caso es, y esto es muy interesante porque en el último año, año y medio, hemos visto cómo hay un aumento en el reporte de extorsiones que recibimos aquí en la Ciudad de México de lo que pasa en el Estado de México. Nosotros tenemos la hipótesis de que hay algún tipo de desmantelamiento del control o de los controles de supervisión y de persecución del delito, probablemente relacionados con algún tipo de cálculo o pronóstico o expectativa de lo que ocurriría en las próximas elecciones, y hay un cierto abandono de liderazgo para perseguir la extorsión, específicamente. Ahora, recordemos que la extorsión, la tentativa de extorsión digital es predominante, 9.5 de cada 10 casos. Sí aparece la extorsión por derecho de piso crecientemente en el Estado de México, y en contraste con lo nacional, donde es el 2%, en el Estado de México es el 4%. Cifras No sé si... muy
relevantes. Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y como siempre, muchas gracias por informar al auditorio. Y aquí, tú lo sabes, es tu casa. Muchas gracias, Salvo, que estés muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Hablando